Tengan un buen día, muchachos, de la materia de IFTS 17. Bueno, en esta parte tenemos que avanzar lo que son las bases de datos distribuidas. Veamos un poco de teoría en ese sentido. ¿Ok? Bien. ¿Qué son las bases de datos distribuidas? Siguiente, nosotros tratamos de entender a una base de datos. Hasta el momento lo hemos visto como una base de datos centralizada, es decir, todas las operaciones concurren a un solo servidor. ¿Ok? Pero eso es solamente en el aspecto de ejemplo hasta el momento. No siempre es así. No siempre puede ser así. ¿Ok? Veamos. Cuando nosotros trabajamos, por decir, una entidad bancaria, ahora que estamos en esta época de cuarentena, vamos a suponer un banco 1 que trabaja en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Si tuviera la idea de solamente una sola base de datos, ¿sí? Entonces la central puede ser La Paz, por decirlo. ¿Ok? Entonces acá surge un lío. ¿Y cuál es ese lío? El problema para nosotros es se cae la energía eléctrica. Por alguna razón La Paz, algún caso, algún descuido, lo que sea. Sí, vamos a decir que han sido bien previsores los del banco y su sistema, claro, cuenta con fuentes alternas que tal vez tengan un tiempo de alimentación de 30 minutos. Excelente, un buen tiempo, por lo menos, para tener un plan de contingencia. ¿Qué deberíamos hacer en esa media hora? Tengo mis oficinas en Santa Cruz, levantar otra base de datos en Santa Cruz. Claro, pero ahí tenemos un problema, la cantidad de transacciones que se han realizado en esa media hora, es decir, no vamos a cesar el banco por lo que está pasando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque toda la base de datos está en La Paz y no está en Santa Cruz, pero en Santa Cruz y en Cochabamba siguen realizando operaciones. Y aunque pudiéramos haberlos alertado, el periodo de espera por lo menos pasará entre 5, 10, 15 minutos, al menos, o sea, es uno de los mejores casos, en que la gente empieza a protestar el por qué los estamos sacando y demás. ¿Ok? Entonces aquí surge ese problema. ¿Cómo puedo mantener en operación la base de datos core como este caso? ¿Sí? Es acá donde tenemos que ver que las bases de datos tienen que estar distribuidas en diferentes, y acá dice, localizaciones geográficas. Ahora, si la base de datos de La Paz cae, se tiene que levantar la base de datos de Santa Cruz. Esa media hora, o no sé quién sabe más tiempo que haya demorado, el restablecimiento del servicio de la energía eléctrica, tiene que estarse almacenando en Santa Cruz. Problema principal. ¿Cuál de las dos bases ahora va a ser la primaria? Porque hay una base secundaria, una base primaria, pero al mismo tiempo, tienen que tener los datos, ¿cierto? Es decir, algunos será primaria, La Paz será primaria, Santa Cruz secundario, Santa Cruz se vuelve primario y La Paz secundaria, porque los datos ya no se están almacenando en La Paz, sino en Santa Cruz. Lío. Hubo algún momento en que hemos podido definir que las dos bases de datos han tenido la misma información. Un gran problema. Por otro lado, jóvenes, no solamente se refiere a que hay una diferente localización, ¿sí? Sino también se refiere a una mejor administración. Cuando nosotros hacemos una administración de base de datos en los procesos de búsqueda, generalmente creamos los índices.
¿Qué es un índice? A partir de determinada columna o conjunto de columnas, ustedes han creado un medio de búsqueda más óptimo. Claro, los algoritmos no los discutiremos en esta materia, ¿sí? Pero bueno, se puede ver que los mejores criterios de búsqueda se hicieron a partir de datos binarios. ¿Ok? Y claro, ahí van a surgir un montón más de cosas para esos procesos de búsqueda, ¿sí? Dentro de una base de datos. Porque recurrimos a todo, ¿no? Tenemos que recurrir a todos los criterios posibles. Por ejemplo, si yo quiero buscar a un alumno, a eso me refiero, por carnet de identidad lo busco 4.3. Listo. En un criterio de búsqueda simple, 4.3 sin contar los índices, el tiempo le ponemos 100 milisegundos. Pero si hubiera creado el índice, el tiempo hubiera sido al menos, hubiera mejorado un 80%, por no decir más. Entonces, esa calidad de tiempo me permite poder mejorar la búsqueda. Ahora, claro, ejemplos clásicos que nosotros manejábamos de 100 registros en el mejor de los casos a nivel de academia, pues es cualquier cosa. Pero ya hablar de en búsquedas de 10.000, 100.000, 200.000 datos llega a ser bastante pesado, ¿cierto? Es decir, si tengo 100.000 estudiantes, buscar al carnet 43 en esos 100.000, suponiendo que sea el último, haber tardado al menos 100.000 milisegundos. Y eso llega a ser una buena cantidad de tiempo en segundos, ¿sí? O en minutos. Entonces ahí, ¿qué hacemos? Podemos particionar, fuera de la creación del índice, podemos particionar las tablas, ¿cierto? Por ejemplo, lo que hacen algunas entidades. Vamos a suponer que somos una institución del Estado, ¿ya? O bueno, por ahí podemos ver que cuando a mí me asignan un ID, no sé, un ID 43, por ejemplo, ¿sí? Y ese 4, aunque no estamos siguiendo la codificación, ese 4 puede significar la paz. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a distribuir los datos, es decir, un servidor 1 con los datos de Chuquisaca, un servidor 2 con los datos de La Paz, un servidor 3 con los datos de Cochabamba y así sucesivamente con los 9 departamentos. Ya los he dividido, y al haberlos dividido, ¿qué tengo? Tengo que los datos de cada uno de estos se tratan en el departamento. Tengo un solo ingreso principal a nivel de aplicación, ¿sí? Pero la aplicación, al detectar algún código, en este caso el primer carácter de mi código, indica a qué base de datos se direcciona. Y claro, lo direccionaré a nivel de hardware, tal vez de software, dependiendo cómo lo realice. Porque entonces por los IPs puedo tratar de ver en dónde estamos, ¿cierto? Y a partir de eso, ese servidor solamente se enfoca de prestarle los servicios que tiene que darle a nivel público o tal vez privado. Bueno, habría que ver en algunos casos de sistemas privados, pero es discutible, es completamente discutible. Al ser privado podrían ser cuestiones cuestiones de dinero, ¿sí? Cuestiones de petróleo, cosas que realmente tienen bastante peso para poder ser tratados y con un montón de gente que puede estar ingresando. Incluso a nivel académico podríamos hacerlo así, es decir, supongan que voy a tener un sistema central, es decir, no un sistema local en el caso de informática, sino un sistema central en la universidad. ¿Qué es lo que dos soluciones podrían darse? Una, tener un servidor por cada facultad, tal vez por cada carrera, centralizadas a un servidor principal. Ya vamos entendiendo a qué nos referimos con distribuidas. Entonces ahí ya también el tratamiento de cada uno de estos irá a cada facultad en el tiempo estipulado de la